Buenas noches, hermanos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. A ti, Señor, es nuestra súplica, a ti, Señor, es nuestro ruego. Padre divino, atiende, Señor, nuestro reclamo. Clamamos a ti, Señor, pidiéndote que llene nuestras vidas, Señor, de ti. Que nos guíes en tus caminos a cada instante. Que podamos, Señor, diferenciar aquellas cosas que te agradan de las que no te agradan. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a ser constantes. Y más que nada, Señor, aliméntanos cada día, Señor, tu palabra y con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Verdadera comida y verdadera bebida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Crónicas, capítulo 26. Bien. Y dice así: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Miren, si esa historia nada más hubiese llegado a, ¿qué les digo yo? Hasta el versículo 15, wow, qué buen rey fue Uzías, ¿verdad que sí?
hasta ahí era perfecto. Pero la verdad que tanto poder sobre un solo hombre, tantas cosas, tanta riqueza, tanta fama, tanta gloria, termina corrompiéndolo. Parece que es que el receptáculo del hombre, este cuerpo, no soporta, a tal grado que ya es algo popular decir que el poder siempre corrompe, en cuanto a los hombres se refiere. Cuando yo leí esto, en realidad estaba estudiando y vi que aquí, ¿qué fue lo que le pasó a Uzías? Aquí hay mucha enseñanza, mucha tela por donde cortar, pero básicamente, ¿qué le pasó a Uzías? ¿Por qué se corrompió de esa manera? ¿Por qué se rebeló contra Dios? ¿Por qué se enalteció ese corazón? ¿Se llenó de orgullo? ¿Por qué esa prepotencia de pretender hacer las funciones de los sacerdotes? ¿Por qué? Y después de pensarlo un rato, pues una de las cosas fue que había perdido el temor de Dios. Le perdió el temor de Dios. Sobre eso es que quiero tratar esto. Cuando se pierde el temor de Dios. Inclusive creo que hoy en día, aún en la vida de muchos creyentes, se le ha perdido el respeto y el temor y la reverencia a Dios. Que para mí todo es lo mismo. En la Escritura aparece en el Antiguo Testamento la palabra yirá, que significa temor. David mismo la utilizó una vez para definir lo que él sentía cuando era perseguido por sus enemigos, acerca de ese miedo. Pero generalmente cada vez que el salmista, el rey David, la utilizó, se refería a ese temor reverente que sentía hacia Dios. En el Nuevo Testamento está también la palabra, pero de otra manera, y se llama fobo. Indica lo mismo. De ahí se derivan todas las palabras que nosotros conocemos en el vulgo diario que dice fobia. Dando a entender como fobia el miedo extremo e irracional a algo en particular. Y ustedes ven que hay temores como claustrofobia. Ese es el temor a estar trancados o en sitios muy estrechos. Conozco un amigo al cual amo mucho, que le mandaron a hacer un MRI o algo así, lo meten a uno en el tubo ese de scan y hubo que sacarlo antes de tiempo porque dijo, no lo aguanto, eso es claustrofobia. Hay otros que tienen acrofobia, miedo a las alturas. A mí no me pesa decir que el mío tiene un nombrecito raro y es aicmofobia. ¿Saben lo que es? No, miedo a las agujas. No me hablen de eso, que he pasado episodios muy tristes en mi vida. Yo puedo ver de todo, pero no una mujer con una jeringa cayéndome atrás, porque hay problemas. Hay otros que tienen glosofobia, que es el ser centro de atención en un lugar donde hay mucha gente o tener que hablar en público. Hay gente que no pueden, se trancan. Pero son miedos irracionales, miedos que están muy adentro de nosotros. Inclusive hay que tratarlo a nivel de psicólogos y cosas así para poder tratarlos. Y yo me pregunto si entre tantos miedos tontos que tenemos, debimos haber tenido un miedo, y no irracional, bastante racional, que se llamara pecadofobia, ¿verdad? Miedo ¿a qué? A cometer pecado, a ofender a Dios. Eso sí. Y yo digo que sería no irracional, sino todo lo contrario, muy racional. Y que fuera como una consecuencia de conocer y amar a un Dios como el que nosotros tenemos. Obedecerle y amarle. Pues miren, eso es temor a Dios o el temor de Dios. Vamos a diferenciar. Ya hablamos de lo que es el temor como miedo de aprehensión hacia algo, alguien o circunstancia. Y ya vimos lo que eran las fobias. Ahora, el temor de Jehová es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso. Un Dios que es el creador de todas las cosas. Y vuelvo y digo, a quien nosotros amamos y obedecemos. Los creyentes no obedecemos a Dios porque le tengamos miedo a Dios. No.
sino porque amamos a Dios. Y esas son de las cosas que el Señor Jesús decía: si en verdad me amáis, obedeced mis mandamientos. O sea que la condición de que si nosotros amamos al Señor Jesús, una muestra de ello era que nosotros obedecíamos lo que Él nos decía. El que ama a Dios aborrece el pecado, así como también Él lo aborrece. Pero no tememos a Dios y no nos ponemos a decir que no vamos a pecar por temor a Dios. No hay ese temor. No. Porque un discípulo o un creyente verdadero no teme al castigo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque bien clara es la palabra cuando dice que Cristo cargó sobre sí mismo el pecado y las consecuencias del pecado, que era el castigo que era sobre nosotros. Y Pablo mismo lo dice cuando dice: ahora ninguna condenación, o sea, castigo, hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme los que no andan conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Entonces, si lo vemos de esa manera, ¿qué miedo podemos nosotros tenerle así como al castigo divino, si sabemos que no lo vamos a tener? Entonces, nuestro temor a Dios no es temor al castigo. Pero ¿y el mundo? El mundo no le tiene temor de Dios. Pablo habla y dice en Romanos 3:13, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo este efecto es consecuencia de que el hombre no le teme a Dios. Y por eso actúa así, de esa manera, porque al hacer esa lectura de esos versículos, tal pareciera que estamos haciendo una descripción de nuestros días, donde exactamente no hay temor de Dios, donde se derrama sangre inocente. Todos los días se derrama sangre inocente, donde la vida no tiene valor, se ha perdido. No se imparte justicia, donde se elaboran hoy en día leyes no a favor de la vida, sino en contra de la vida, como son las leyes que son a favor del aborto, de la homosexualidad, la ideología de género, leyes promiscuas que van en contra de los mandamientos de Dios. Hoy en día que se roba de una forma desalmada, que la corrupción campea en todos los ámbitos de nuestra sociedad, empezando por los de arriba hacia abajo. Y yo pienso, anteriormente aún los impíos le tenían miedo a Dios. Había cierto temor de que se sabía que había un ser superior, aunque no fuesen creyentes. Y hoy en día ya ni siquiera eso. Ya no existe eso. Ciertamente el mundo no tiene temor de Dios delante de sus ojos, como dijo el apóstol Pablo. Pero ¿y en la iglesia? Y ahí sí nos metemos en aguas profundas. ¿Qué pasa en la iglesia cuando el temor de Dios no está presente? Cuando se tiene a menos, cuando se relaja, o se pierde. Pues la respuesta es muy sencilla. Se peca, así como lo hizo Uzías, pero también el juicio de Dios está presente. Y ahora, si nos ponemos a ver qué fue lo que le pasó a Uzías, pues yo le voy a decir: Uzías dejó de temerle a Dios. En ese verso 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Enaltecerse, es hacerse grande sobre otro, es llenarse de orgullo sobre sí mismo, es exaltarse y pensar que uno es merecedor de cierta distinción, de los elogios, de ser ensalzado y honrado. Y eso no es más que una actitud arrogante y prepotente, aunque fuese un rey como Uzías, que era muy poderoso y muy aclamado. Él pensó que como rey, un rey poderoso y triunfante,
aclamado por muchos y reconocido en todas las naciones, podía ir directamente a ofrecer incienso ante el altar de Dios sin intermediación ninguna, a pesar de que Dios mismo había estipulado que solo los hijos de Aarón, sacerdotes, podían hacerlo y ninguna otra persona. Y esta soberbia presunción que él tuvo, pues solamente le ocurre a una persona cuando esa persona deja de sentir temor de Dios. Por lo cual, si no siente temor de Dios, no obedece sus mandatos. El orgullo lo ciega y trata de ponerse por encima aún de la voluntad de Dios. Hoy en día, al igual que cuando Usías, existen muchas personas, yo diría que inclusive algunos son hasta pseudo cristianos, que se envanecen en sus pensamientos, que creen que son sí, cuando en realidad lo que somos llamarnos es inútiles siervos. Creen que no necesitan un intermediario entre Dios y ellos y van quitando la figura de Jesucristo en ese momento y creen que pueden lidiar y tratar con Dios. Eligen acercarse a Dios de su propia manera y no de acuerdo a las enseñanzas. Y cuando hacen eso, lo que están demostrando es que verdaderamente han perdido el temor a Dios. Y solamente hay que ver cómo ellos viven. Y aún viviendo de esa manera piensan que son cristianos. Piensan que Dios está obligado a perdonarle, a tener bondad y misericordia por cuanto Dios es bueno. Olvidándose ciertamente que Dios es un Dios celoso y justo. Y aunque Dios es amor, también es fuego consumidor. Por esta causa muchos, como digo, aún creyentes, están viviendo como si fueran del mundo, sin diferenciarse en mucho, y piensan que Dios va a tolerar esos desaciertos. Con esto no solo se demuestra la falta de conocimiento bíblico, sino también de la naturaleza de Dios, y por lo tanto vemos que ya no le temen. Es bueno que veamos los indicativos de cuando estas cosas están ocurriendo. Yo hice una pequeña lista de las cosas que había leído y voy a tomarle alguno y le voy a decir. No tememos a Dios cuando no tenemos la debida reverencia y respeto hacia Él. No tememos a Dios cuando tomamos a la ligera nuestra relación con Dios de Señor y siervo y lo tratamos como uno más. Cuando hacemos las cosas para agradarnos a nosotros mismos antes que agradarle a Él. Y recordemos a Cristo en el monte de Getsemaní, rogando al Padre que apartara esa copa de Él, de ser posible. Y termina diciendo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, acatando la voluntad de Él. No tememos a Dios cuando actuamos en contra de la voluntad de Dios y le desobedecemos a sabiendas. Cuando tergiversamos su palabra, acomodándola a nuestros intereses, buscando justificar lo injustificable. No tememos a Dios cuando preferimos ser aceptados por los del mundo, por lo que no les confrontamos con la palabra para que dejen de pecar. Y nos olvidamos que la sangre de esos pecadores Dios la va a demandar de nuestras manos, como dice en Ezequiel 3:18. No tememos a Dios cuando no le damos la suficiente importancia al llamamiento de Dios y del ministerio que nos ha dado, desperdiciando sus dones y dejando de redimir el tiempo como Él nos ha mandado. Cuando no aborrecemos el pecado como Él mismo lo aborrece. Cuando no guardamos sus ordenanzas y seguimos nuestros deseos. O cuando pretendemos que Él es bueno y pasará por alto mis rebeldías y transgresiones. Cuando anteponemos nuestra sabiduría antes que la sabiduría de Dios. Y nos convertimos necios en nuestros propios pensamientos. Cuando como el rey Usías creemos que somos merecedores y eso nos da fuerza para hacer como querramos.
Cuando dejamos a un lado la palabra de Dios como fuente verdadera de autoridad y anteponemos en su lugar las enseñanzas de los hombres, nuestros juicios y percepciones particulares, estamos perdiendo el temor de Dios. Todas estas causas que son de relajamiento del temor de Dios, que todo creyente debe cuidarse de no caer en ella para así agradar a su Dios. Pero veamos ahora qué nos dice las Escrituras en algunos versos acerca del temor de Dios. Temer a Jehová, que dice ser por las Escrituras. Miren, es apartarse del mal. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Todo eso es el temor de Jehová. Dice, apártate, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Vemos otra vez como dice, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7 y el 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. 3 versos y los 3 indican lo mismo. El temor sirve para que el hombre se aparte de pecar. Pero además de apartarnos del mal, nos perfecciona. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados pues, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Hasta la misma santificación nuestra se perfecciona en temor de Dios. Nos hace sabios dándonos entendimiento bueno. El temor de Jehová dice que es el principio de toda sabiduría. Pero no tan solo eso. Dice, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Es para vida. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá el hombre lleno de reposo. No será visitado de mal. Es imprescindible para el servicio de Dios. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y además, ¿saben algo? El temor de Dios es limpio y es eterno. No lo vamos a perder con el tiempo, ¿no? Dice claramente, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Salmo 19:9. Y es más que un consejo, es una ordenanza universal. Tema a Jehová toda la tierra, no dice Israel, toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Guarden esa reverencia y ese respeto. Es enseñado y nos enseña el camino. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Dice, él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿A quién? A aquel hombre que teme a Jehová. Todavía Eclesiastés es más fuerte y dice que el fin de todo discurso oído es este. Y dice, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Increíble, ¿verdad? O sea, ¿cómo pone esto como algo tan fundamental? Y es algo que se puede entender y poder entender qué le pasó a Uzías, porque el que teme a Dios no se enaltece, ni es soberbio, ni orgulloso, sino humilde. Siempre está buscando las misericordias del Señor. Y Dios se complace en ese tipo de personas. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dice el Salmo 147. Y así llenaríamos toda la noche de cuántas cosas hermosas habla acerca de eso. Pero quizás lo que nosotros más en cuenta deberíamos tener como cristianos, seguidores de Cristo que somos, es saber que de las cualidades del Mesías que se mencionan en Isaías capítulo 11:1 es la siguiente. Saldrá una barra del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Porque el Mesías tenía temor reverente hacia Dios. Porque era hombre también. Era hombre y como hombre tenía que tener esa cualidad, esa virtud. La Biblia habla de otros también que la tuvieron. En Job 1:1 cuando le dice varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, refiriéndose a Job. Esas son las cosas. Esos son. Ciertamente la palabra es clara con respecto a esto. El temor a Dios es un elemento esencial en la vida del creyente. No se puede agradar a Dios si no tenemos ese temor reverente hacia Él. Es indispensable entonces para agradar a Dios, que nos ayuda y nos hace sabios según acabamos de leer, porque es principio de toda sabiduría. Nos aleja del pecado porque nos enseña a aborrecerlo. Nos libra de impiedad. Él mismo dice que es limpio y es por siempre, es para siempre. Nos enseña, procede de Dios mismo, es un don de Dios. Además es universal para toda criatura, nos manda a todos. Es limpio y es vida y nos perfecciona en santidad y nos conduce por los caminos de Dios, entre otras muchas cosas. Y todo esto lo acabamos de leer hace un momento en las Escrituras. Creo que dejar a un lado la palabra de Dios como verdadera fuente de autoridad y haber puesto en su lugar nuestras experiencias, las enseñanzas de los hombres, incluso nuestros intereses, es lo que ha provocado que hoy muchas de las personas que asisten a los templos, a la iglesia, pues se le haya relajado el temor de Dios, indicando de esta manera que no le conocen lo suficiente. Y lo peor de todo es que se están exponiendo a un juicio por parte de Dios, como le ocurrió al siervo de Dios, el rey Usías. Debemos estar claros con nuestra situación con respecto a eso. Y debemos hacer una retroinspección y analizar en qué situación estamos nosotros, a qué nivel nos encontramos en ese asunto del temor de Dios en nuestras vidas. Y diga ahora todo lo que le temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ayúdanos, Padre, a que nunca, Señor, nos apartemos ni de ti, ni apartemos el temor de ti que debe haber y debe existir en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a tener la suficiente inteligencia para darnos cuenta a tiempo cuando podamos estar debilitándonos en estas cuestiones y poder dar marcha atrás, Señor, y esforzarnos en fortalecer ese tipo de vínculo contigo. Que podamos conocerte cada día más, Señor, conocer de tu santo carácter y saber de todas las cosas que tú nos has mandado y te agradan que nosotros hagamos. Ayúdanos, Padre, a que seamos sabios, no respecto a nuestra opinión, sino en el temor tuyo, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.